Queridos hermanos, habéis oído la palabra de Dios en el Evangelio especialmente, como dice que nadie enciende una lámpara y la coloca debajo de un cacharro o debajo de la cama, sino que la pone encima del candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Si vosotros pensáis en esta frase y os preguntáis qué es lo que quiere decir, pues el que enciende la luz es el Padre, la luz es el Hijo, y el candelero tiene que ser el corazón de cada hombre que cree en la palabra de Dios. Y entonces él mismo se convierte en luz para el mundo. Por eso hay que entender bien que el tesoro nuestro es Cristo y no lo es nada de este mundo, que pasa, se disuelve y todo eso se queda en nada. La fama, el triunfo. Nosotros nos quedamos asombrados cuando un familiar nuestro consigue una cátedra en una universidad. Wow. Eso se quitan el sombrero. Wow. Cuando te nombran rey de un país, se queda uno asombrado. Y sin embargo todo eso pasa y no vale para gran cosa a los ojos de Dios. Lo que vale a los ojos de Dios es caminar con la luz de Dios, que es Jesucristo nuestro Señor, y la palabra que Él nos dice. Por eso el Señor nos avisa que al que tiene se le dará y abundará, y al que no tiene se le quitará aun lo que cree tener. Porque cree tener un doctorado, un tal, socialmente un triunfador, general de división, ministro del gobierno, yo qué sé, cualquier cosa. Y se creen importantísimos, hinchan el pecho y tienen ya asegurado todo su futuro porque ya tienen un sueldo a costa del patrimonio nacional, de la hacienda, y vivirán siempre de lo que reciben de los impuestos del pueblo, que los mantiene y en esos cuentos que cuenta Asterix y Obelix, el jefe de la tribu va encima de un escudo sostenido por la gente de su tribu, y él arriba encima del escudo. Y así algunos creen que son importantes. No tiene importancia. Lo que tiene importancia es caminar a la luz del Señor. Porque entonces es cuando verdaderamente tendremos. Hay una idea que es la auténticamente cristiana y que muchas veces estamos lejos de admitirla porque tenemos otras ideas que nos han venido de otros mundos que no tienen nada que ver del cristianismo, normalmente del paganismo. Por ejemplo, la idea de que el Señor salva al alma. El Señor no salva al alma, el Señor salva a todo el hombre, cuerpo y alma. Y entonces, claro, si tú a la gente que se da de moderno le dices que vamos a resucitar con el cuerpo y que se va a unir a nuestra alma, no se lo creen. Incluso hay muchos que se pasan por ser cristianos y que encuentran mucha dificultad en creer esto. Si tú le dices a un cristiano que en el plan de Dios no estaba la muerte, no se lo creen. Pero si tú vas al Génesis y luego te lees Romanos 5:12, entenderás muchas cosas. Que en el proyecto de Dios no estaba el que el hombre muriera. ¿Por qué? En el Génesis se habla de que el Señor colocó
a Adán y Eva en el paraíso y les dio un mandato: podéis comer de todo, menos de un árbol, el del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, que está en el centro del paraíso. Y ellos lo vieron, y persuadidos por el demonio que les engañó y les hizo caer transgrediendo el mandato que le había dado Dios y queriendo constituirse a sí mismos sin Dios. Seréis como dioses, pero sin Dios y en confrontación con Dios, ¿verdad? Y entonces, cuando viene la caída, allí en el Génesis se habla de que en el aviso que le da Dios, el mandato: no comáis del fruto, porque si coméis del fruto, ciertamente moriréis. Luego eso quiere decir que si no hubieran comido del fruto, no hubieran muerto. Entonces uno dice, ¿entonces qué? ¿No es natural la muerte? No, no es natural. La muerte es fruto del pecado. Y lo dice San Pablo en Romanos 5:12. Por el pecado entró la muerte en el mundo. Claro, esto es tremendo. Tú observa una cosa. Porque no se dejaron iluminar Adán y Eva por la palabra de Dios que les prohibía comer de aquel fruto, entonces cayeron en el pecado. Y con el pecado vino la muerte. Uno se pregunta, bueno, ¿y si no hubiera habido muerte, entonces qué hubiera habido? No lo sabemos. No lo sabemos porque no tenemos esa situación de no haber pecado. Pero es posible que hay formas de tránsito del tiempo a la eternidad sin pasar por la muerte, ¿verdad? Que estaba dentro del proyecto de Dios. Proyecto de Dios que se vio frustrado. Ante esa frustración, Dios, que nos quiere con toda ternura, mandó a su Hijo para redimir al hombre, para salvarlo de esa situación tremenda. El llamado hombre moderno cree que es natural la muerte. Todo lo que está compuesto, todo lo que tiene formas se descompone. Y eso, pues claro, en el mundo mineral lo vemos, en el mundo vegetal también, en el mundo animal también, pero en el hombre es distinto. El hombre es creado por Dios directamente cogiendo barro e insuflándole el espíritu por la nariz. Esas son formas de indicar que tenemos un alma creada por Dios directamente. Y Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta de su pecado y que viva para siempre. Y el Señor entonces nos envió a su Hijo unigénito como propiciación por nuestros pecados. Todo el que se abre a la luz de Dios es iluminado por la luz de Dios. Podéis ver cuánta oscuridad hay en el mundo, en nuestras familias, porque no se abren a la voluntad de Dios, no se abren a la palabra de Dios, lo rechazan positivamente. No por eso nosotros los vamos a rechazar a ellos. Tenemos que amarlos y pedir por ellos y por su conversión. Pero ciertamente están viviendo en una oscuridad tremenda, donde en ellos se va a cumplir la palabra de Dios: al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará aún lo que cree tener. ¿Tienes una cosa? No, te vas a quedar sin ella. Pierde cuidado que te vas a quedar con ella. ¿Tienes mujer? Se te va a morir. ¿Tienes marido? Se te va a morir. ¿Tienes hijos? Se te van a morir. O te mueres tú. O sea, es que con la muerte es el momento de la justicia divina para que se vea el pecado en el que hemos vivido todos. Solamente aquellos que creen en la palabra de Dios y que se dejan iluminar por Él participarán de la resurrección de Cristo. Y San Pablo dice,
¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Tu victoria del aguijón es el pecado, pero ya Jesucristo ha deshecho el pecado y nosotros hemos creído en Jesucristo que lo deshace y que nosotros vivimos con Él. Lo importante que es la fe en Jesucristo y creer verdaderamente lo que Cristo nos ha enseñado. La muerte no está aquí por necesidad, como si fuera al final de una botella que va gastando el agua y al final le quedan unas gotitas y se acabó las gotitas y tiras el envase. Ya no te sirve de nada porque no tienes agua. No es así. No es así. La muerte no es natural. La muerte entra dentro de la historia, no es una cuestión de leyes naturales, entra dentro de la historia de un desencuentro terrible al principio de todo el pecado original y de los desencuentros que el hombre va haciendo con su libertad y que pone a Dios a un lado y no quiere organizar su vida como a él se le ocurre. Tenemos que pedir por las personas que están alejadas de Dios y tenemos que pedir también por nosotros para conservar la luz, para dejarnos iluminar siempre por la luz de Cristo, para poder participar de su victoria sobre la muerte. Tenemos que creer en Él, nada más. Y pensad en esto, que el Señor, el Padre, es el que envía a su Hijo como luz del mundo. Lo dice el Señor, yo soy la luz del mundo. Y yo no estoy para que me metan debajo de la cama o debajo de un cacharro, sino que estoy para iluminar al mundo. Y claro, nosotros somos los candeleros que tenemos que llevar esa luz.